Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poderles saludar. Hoy estamos desde la ciudad de Tapachula, desde la sede del Ministerio Getsemaní, Restaurando Vidas, en nuestra visita pastoral de todos los meses a este hermoso lugar. Y es un privilegio el poder compartir con ustedes esta tarde-noche, esta transmisión. Antes de iniciar nuestro tema del día de hoy, le voy a pedir que me ayude a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por lo que tú has permitido, Señor, en este día para cada uno de nosotros, Señor, día de bendición, día de crecimiento, día de provisión tuya, Señor, para nuestras necesidades, día, Señor, en el que hemos visto tu mano poderosa, guardándonos, levantándonos, Señor, ayudándonos en cada una de las cosas que hemos hecho, Padre. Señor, en esta hora venimos dándote gracias, pero también pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros con su unción, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. También te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que nuestro corazón sea una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por conectarse a esta hora inusual, pero como les comentaba al principio, estamos en la ciudad de Tapachula y los horarios entre Guatemala y Tapachula tienen una variación. Entonces, debido a esa razón, pues es que hacemos la transmisión más temprano. El día de hoy, y tal como lo dice el título de nuestra enseñanza del día de hoy, es ¿para qué sirve la ley? O el propósito de la ley. Y para ello vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo del 19 al 29. Dice la palabra: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Este es uno de los pasajes a veces un poco difíciles de entender para quienes hemos vivido una vida bajo un sistema de méritos, bajo un sistema de supuestamente ganarnos todo por nuestros propios recursos, nuestro propio esfuerzo, de vivir por las obras y no por la gracia del Señor. Y esto con el objetivo de ganarnos el ser amados, aceptados, bendecidos, favorecidos, no solo por el mundo, sino también por el Señor. Sin embargo, con todo hemos estado estudiando acerca de la ley y de la gracia, y a estas alturas, pues
prácticamente hemos visto que el sistema de méritos para ser justificado delante del Señor, para ser amado, aceptado, bendecido, favorecido por Dios, no tiene absolutamente nada que ver, que la vida del justo es por la fe, tal como lo expresa la palabra. El justo vivirá por la fe, y no solo relacionado con el momento de la salvación y cuando entremos a la eternidad, sino toda la vida contemplada, desde el momento de nuestra salvación hasta que partamos a la eternidad. Toda la vida la vivimos por gracia, por medio de la fe. Entonces algunos podrían pensar que como ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia ha perdido toda utilidad, la ley ha perdido toda utilidad y la ley ya no sirve para nada, pero ello no es así. La ley sigue estando vigente para todos aquellos que no han reconocido el señorío de Cristo. La ley no es un modelo de vida a seguir, la ley nos es un modelo de vida a seguir sin condenación. El piso a partir del cual usted y yo, por la ayuda del Espíritu Santo, podemos ir más lejos que la ley en nuestra conducta. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: si su justicia no es mayor que la de los fariseos, entonces realmente están mal. Y en nuestra justicia mayor que la de los fariseos es en dos sentidos. Uno, en primer lugar, que Cristo es nuestra infinita justicia, mayor justicia. Antes la justicia de la gente eran sus obras. Sin embargo, nosotros tenemos algo mucho mayor como nuestra justicia, que es Cristo. Cristo nos ha sido hecho justicia, nuestra justificación, y nosotros hemos sido hechos por ello la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por el otro lado, como ya mencionamos, la ley es un modelo de vida, o era un modelo de vida para aquellos que observaban la ley antes de la venida de Cristo. Para nosotros es el piso a partir del cual nosotros, por la bendición del Espíritu Santo en nosotros, podemos obedecer y vivir en obediencia a esos mandamientos y mucho más allá. Recordemos que en el Antiguo Testamento los mandamientos eran 10. Sin embargo, para nosotros apenas son 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esos 2 mandamientos no solo abarcan los 10 mandamientos, sino abarcan toda la existencia e implican todas las áreas de nuestra vida, en todo momento, en toda circunstancia. No solo bajo las circunstancias específicas que contemplaban los 10 mandamientos, sino en todas las circunstancias de nuestra vida. Por lo tanto, la ley para nosotros es un piso, no es un techo. Y esto nos lo enseña Jesús en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Jesús tiene varias enseñanzas donde dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y siempre lo que el Señor nos dice es un estándar mucho más alto que el estándar de lo que decía la ley. Entonces, y recordemos también que nuestra justicia entonces es mayor que la de los fariseos en 2 sentidos, en el sentido de que nuestra justicia es Cristo Jesús, y también en el sentido de que nuestro estilo de vida, nuestro modelo de vida es más alto que el modelo que ellos tenían, que la ley establece. Es un modelo de vida bajo la ley del amor, que es amar a Dios y al prójimo con todo nuestro ser, y que se resume en un principio: no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y ese principio también es reversible en el sentido de hazle a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. En Gálatas 3:19, comenzando a escudriñar ya la Escritura, dice la palabra: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa.
En esta primera parte del pasaje nos recuerda que la promesa a Abraham le fue hecha a través de la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Entonces, la promesa era la justificación por gracia, por la fe en Cristo Jesús para toda la descendencia de Abraham, y no solamente la descendencia física, la descendencia biológica, sino para todos los que son descendientes de Abraham por la fe, es decir, nosotros los gentiles que hemos creído en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces la ley fue, primero que nada, como vimos, la promesa le fue dada a Abraham. Ayer precisamente la promesa le fue dada a Abraham antes de que el Señor promulgara la ley. Y aquí nos dice por qué razón el Señor promulgó la ley: por las transgresiones. ¿Eso qué significa? Eso significa, en primer lugar, que la ley era para enmarcar todo aquello que era contrario a la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que la ley encerró todo bajo pecado. ¿Y por qué encerró todo bajo pecado? Por dos razones. Una, cuando habla de encerrar todo bajo pecado, se refiere tanto a las malas obras o a los pecados directos, digámoslo así, como también a el pecado de confiar en sus buenas obras como una forma de alcanzar la justificación delante del Señor, así como alcanzar el amor, la aceptación, las bendiciones, el favor de Dios a través de las buenas obras. Entonces lo encierra todo bajo pecado. ¿Y para qué? Lo encierra todo bajo pecado, en primer lugar, para limitar la naturaleza pecaminosa del hombre. Si el hombre no tuviera un límite, aún transgrediendo el límite, pero para muchas personas esos límites evitaban que la maldad de su corazón tuviera rienda suelta. Entonces era para limitar la maldad en el mundo, no solo para enmarcar todas las obras nuestras como trapos de inmundicia y como insuficientes para la justificación por la fe, para la justificación en Cristo Jesús delante del Señor, sino además para limitar la pecaminosidad del hombre. Y por el otro lado, un tercer oficio de la ley era demostrarnos a todos nosotros que por la ley no podíamos ser salvos, que por la ley no había forma de que fuéramos justificados delante de Dios, que fuéramos agradables a Él, bendecidos, aceptados y favorecidos, de tal manera que eso nos llevara necesariamente a la búsqueda de un Salvador, a la búsqueda del Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Salvador ofrecido, prometido por la fe a Abraham. Y la ley no puede invalidar la promesa. Recordemos un principio en la palabra. Dios, en Números 23:19, dice la palabra: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Si Él hizo la promesa por la fe a Abraham y a toda su descendencia, la ley no podía invalidar esa promesa. La ley fue hecha, por eso dice acá que la ley fue promulgada por causa de las transgresiones. ¿Para qué? Para enmarcar todas las transgresiones que el hombre podía cometer, que es vivir su vida sin Dios en primer lugar, en segundo lugar limitar la maldad del corazón humano, y en tercer lugar llevarnos a tal punto de la desesperación o frustración que necesitemos encontrarnos con el Salvador prometido a Abraham, que fue prometido por la fe y no por la ley. Y en la segunda parte, en Gálatas 3:19, hay un pasaje que para muchos puede resultar muy complicado si no entendemos el contexto en el cual fue emitido. Y dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
cuando la palabra de Dios nos enseña que la ley le fue dada directamente por Dios a Moisés. Entonces, ¿por qué Pablo usa este argumento? ¿Es porque Pablo está equivocado o porque hay una razón de fondo? Y la razón de fondo es que Pablo estaba discutiendo con los judíos, con los judaizantes, con los creyentes que seguían creyendo en la ley como una forma de justificación. Y según los judíos, Dios era tan santo y tan alto que era imposible que Dios hubiera descendido con Moisés a darle la ley. Por lo tanto, ellos pensaban que la ley tuvo una intermediación de parte de ángeles para que Moisés la recibiera. Entonces, por eso Pablo está usando los argumentos que usaban los judíos para decir que la ley no había sido dada directamente a Moisés por Dios, sino a través de ángeles. Está usando ese argumento equivocado de los fariseos para contradecir también lo que ellos sostenían, que no era suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sino que además teníamos que hacer obras para ser salvos, amados, aceptados, favorecidos y bendecidos por Dios. Entonces, por esa razón usa Pablo ese argumento y para botar, digamos, la confianza de los judaizantes, de los creyentes judíos que se habían convertido, pero que todavía estaban dependiendo de la ley para aceptación, bendición, de sus propias obras, para aceptación, bendición, ser amados y favorecidos por Dios. Como hay todavía algunos grupos de creyentes o que se dicen creyentes en Cristo que requieren que se hagan, hacer obras para ser verdaderamente salvos y para mantener la salvación. Entonces, aquí está rebatiendo ese sistema para aclarar que la verdadera salvación viene por la fe, por medio de la gracia, y no solo la salvación. Recordemos que la salvación implica no solo el momento en el cual somos salvos, sino todo el resto de nuestra vida a partir de ese momento, es decir, una parte de nuestra vida terrenal que la vamos a vivir con Cristo y otra parte que la vamos a vivir eternamente en la eternidad. Y tanto esa parte de la vida terrenal como la vida que vamos a tener en la eternidad son vividas por la fe. Por eso la palabra de Dios dice: el justo por la fe vivirá. Y este fue un principio, que alimentó las 95 tesis de Martín Lutero en 1517, que dieron origen o que encendieron la llama de la Reforma Protestante. Un principio de fe no inventado por Lutero, sino que en la Biblia está claramente mencionado y varias veces, que el justo vivirá por la fe, y una de esas es en Romanos capítulo 1 versículo 17. Entonces, por el otro lado, otro argumento que está que usa Pablo es en Gálatas 3:20, dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Cuando se hace un pacto depende para su cumplimiento de dos partes, mientras que una promesa solo depende de una parte. Y acá lo que la palabra nos está diciendo es que la promesa de un Salvador, Jesucristo, para que todos seamos salvos por la gracia, por medio de la fe, es una promesa, y una promesa inconmovible, como ya vimos, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, la salvación por gracia, por medio de la fe, no es un pacto. La salvación por gracia
por medio de la fe es una promesa, y la diferencia entre la promesa y el pacto es que el pacto debe ser cumplido por las dos partes, mientras que la promesa debe ser cumplida solamente por aquel que la dio, y como el que la dio es Dios, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, entonces la promesa sigue estando firme a pesar de la ley, que como ya vimos, la ley fue añadida por las transgresiones para llevar al hombre a la necesidad de un Salvador, primero a reconocer la inutilidad de la salvación por sus obras y llevarlo a encontrarse con un Salvador que es Cristo Jesús, además también para limitar el pecado en el corazón del hombre. Recordemos lo que dice Dios cuando va a mandar el diluvio, dice que el corazón del hombre piensa solamente el mal. Entonces la ley era una forma de limitar el mal mientras venía el cumplimiento de la promesa, es decir, mientras venía Cristo Jesús. Y aquí también alguien puede preguntar, bueno, pero entonces ¿cómo se salvaba la gente, o cómo es salva la gente que vivió antes de Cristo? Muy simple. La gente que vivió antes de Cristo, para ser salva, necesitaba creer en la promesa hecha a Abraham de un Salvador, es decir, la promesa del Mesías por venir. Mientras que los que vivimos a partir de que el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, vivimos por la fe en el Mesías que ya vino. O sea, todos al final solo hay un medio de salvación, y ese es el medio de la gracia por medio de la fe. En Gálatas capítulo 3, 21 dice: luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aquí lo que nos está diciendo la palabra es que la ley no es contraria a la promesa. ¿Por qué razón? Porque la ley no promete salvación. La ley lo que hace es enmarcar el pecado, y es limitar el pecado, y es ser un camino que nos conduzca a la búsqueda de la salvación. Es decir, no hay competencia entre la ley y competencia entre la gracia. Es más, la ley es para los que no se han convertido, para que todo lo que ellos hacen quede enmarcado como pecado, para que todo lo que ellos hacen demuestre la inutilidad de encontrar la salvación y el favor de Dios, y que los lleve a conocer al Señor Jesucristo. Por eso la ley sigue vigente, pero la ley sigue vigente como un camino para llevarnos a Jesús, no como una forma en la cual nosotros vamos a ser justos, vamos a ser amados, vamos a ser aceptados, vamos a ser bendecidos, vamos a ser favorecidos por Dios. No es ese, ni nunca fue ese el objeto de la ley. Y esto lo deja claramente establecido Gálatas 3:21, porque dice: si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces la ley no es contradictoria a la promesa, porque la ley no puede vivificar. El Salvador, que es Cristo Jesús, sí puede vivificar. De hecho, recordemos lo que dice la palabra en Romanos: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces eso nos habla, este pasaje entonces nos habla claramente de la función de la ley, que es complementaria a la gracia. Es decir, la ley es como lo que nos empuja, es un medio que Dios utiliza para empujarnos a encontrarnos con el Salvador, que es Cristo Jesús. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Es decir, la Escritura lo encierra todo bajo pecado, para que la promesa de un Salvador, Cristo Jesús, quede firme para todos los que crean en Él.
Luego en Gálatas capítulo 3, versículo 23, la palabra de Dios dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo que este pasaje nos indica entonces es de que antes de que viniera Cristo y antes de que Cristo venga a nuestra vida ahora, las personas estábamos confinadas, privadas de libertad, bajo la ley. ¿Para qué razón? Primero que nada, para que nuestro estilo de vida no fuera tan totalmente pecaminoso, para limitar la pecaminosidad de nuestro corazón y para servirnos para llegar a Cristo. Pero una vez que ya vino la fe, ya no necesitamos un ayo. ¿Por qué? Porque un ayo es un sustituto de un padre, y ahora que estamos bajo la fe ya tenemos un padre que es Cristo, que es nuestro Dios, y este padre es el que nos va a cuidar y que nos dirige por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 7. Dice la palabra: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, que es la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, es decir, por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso decíamos que venida la fe ya no necesitamos un ayo, ya no necesitamos quien nos lleve a Cristo, porque ya estamos en Cristo, y en ese momento automáticamente nosotros pasamos a ser hijos de Dios, y como hijos de Dios, el que nos va a cuidar y nos va a dirigir por el Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida es el Padre. Y en Gálatas capítulo 3, versículo del 27 al 29, termina el capítulo diciendo: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, los que hemos sido salvos, estamos revestidos de Cristo. Recordemos que fuimos bautizados, cuando fuimos salvos, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, es decir, fuimos inmersos en Cristo como parte de su cuerpo, como una célula de su cuerpo, y ahora ya no estamos revestidos de nosotros mismos, sino estamos revestidos de Cristo. Ya no hay ninguna diferencia, y esto implica que ya no haya ninguna diferencia entre los creyentes, porque todos estamos revestidos de un mismo Cristo y de solo Cristo. Somos propiedad del Padre y propiedad de Cristo, y si somos de Cristo, la palabra de Dios dice que somos linaje de Abraham, porque Jesús es del linaje de Abraham, es la simiente a la que le fue hecha la promesa de la salvación por medio de la gracia, por medio de la fe, y le fue hecha la promesa de que el justo viviría por la fe. Y por lo mismo, como nosotros estamos revestidos de Cristo y Cristo es el heredero de la promesa, nosotros somos herederos de esa promesa, herederos de las promesas de Dios a Abraham, de la salvación por gracia, por medio de la fe, herederos del Espíritu Santo, que es una de las promesas del Padre a Abraham,
Por el otro lado, heredero de las bendiciones de la ley y más aún de la abundancia de las riquezas, de la gloria o de la gracia del Padre, como nos lo enseña Efesios Efesios 1, versículos del 3 al 8. Aparte de ello, la palabra de Dios nos enseña que somos herederos de un mejor pacto que la ley y hecho sobre mejores promesas que solo dependen del que prometió, es decir, de Dios en Cristo Jesús, y promesas por gracia por medio de la fe. De hecho, tenemos un ejemplo muy claro en el Salmo 23. Si notamos el Salmo 23, en ningún momento aparece que usted y yo hagamos algo. Todo lo que el Salmo 23 promete es por gracia, por medio de la fe. Es una promesa incondicional del Señor para todos aquellos que son sus ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Todos aquellos que oyen su voz y le obedecen y le siguen. Y esas promesas son promesas dadas por gracia. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si nosotros vemos esa promesa, esa es incondicional. Ahí no aparece ninguna condición de parte nuestra, salvo la condición de ser ovejas, es decir, de habernos acogido a la promesa del Señor, que es Cristo Jesús, por la gracia, por medio de la fe, y no vivir por la ley. Y aún el cumplimiento de esa promesa es por gracia. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos enseña que usted y yo, antes de conocer al Señor, estábamos ciegos o cegados para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio. ¿Cómo nos resplandeció la luz del Evangelio? Porque el Espíritu Santo fue enviado a nosotros para quitar ese velo, en primer lugar. En segundo lugar, para darnos convicción de pecado, arrepentimiento, de tal manera que necesitáramos de un Salvador, y de una vez infundió la fe en nuestros corazones para que creyéramos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nos hizo nacer de nuevo y nos dio una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios, para que podamos vivir la vida eterna, la calidad de vida del creyente a partir de la salvación, y todo ello por gracia, por medio de la fe. Así que, mis amados hermanos, básicamente la conclusión de esta enseñanza es que no podemos vivir bajo legalismo, no podemos vivir bajo religiosidad, porque la palabra de Dios señala que los que vuelven al legalismo cayeron de la gracia. Los que vuelven al legalismo o a la religiosidad como medio para conseguir las bendiciones, el amor, la aceptación y el favor de Dios, una vez ya fueron salvos por gracia, lo que sucedió es que son necios, y esa necedad los puede llevar a la perdición, los puede llevar de nuevo a ser esclavos del pecado, y Cristo no puede volver a ser crucificado por ellos. Así que debemos cuidarnos del legalismo, debemos cuidarnos de la religiosidad y vivir nuestra vida como creyentes en una vida de agradecimiento, en una vida bajo la gracia. De hecho, ayer decíamos que el agradecimiento es una palabra derivada de la gracia, y agradecimiento significa dar gracias por la gracia, aunque resulta un poco redundante, ¿no? Pero nuestra vida como creyentes es bajo la gracia por medio de la fe, basado en las promesas incondicionales del Padre, y con una sola condición:
que usted y yo reconozcamos el señorío de Cristo y vivamos bajo el señorío de Cristo, obedeciendo sus mandamientos. Y la obediencia es un regalo de la gracia de Dios, lo mismo que la fe, lo mismo que la gracia y lo mismo que cualquier resultado de nuestra obediencia. Cualquier obra de obediencia es un resultado de la gracia, y la prueba de ello es que usted y yo no podíamos obedecer al Señor antes de conocer a Cristo, antes de ser salvos. ¿Por qué ahora lo podemos obedecer? Porque nos fue dado el Espíritu Santo para obedecer sus mandamientos. Es lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15 al 16. El que me ama guarda mis mandamientos, y yo le daré un paracleto, un ayudador, un consolador, para que lo ayude para siempre. Aparte, es lo mismo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 27, que Él pondrá su espíritu en nosotros para que obedezcamos sus mandamientos. Por lo tanto, la obediencia, cuando estábamos bajo la ley, cuando estábamos sin conocer a Cristo, no podíamos obedecer. Ahora podemos obedecer. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una nueva naturaleza por el Espíritu Santo, y aparte de que nos dio una nueva naturaleza, nos dio su Espíritu Santo para que le podamos obedecer. Así que, mis amados hermanos, no dejemos que el legalismo, esa mentalidad de que nuestras buenas obras nos pueden mover el corazón de Dios para que seamos más amados, más aceptados, más bendecidos, más favorecidos por Él. No dejemos que esa falsa idea nos invada, porque entonces dejaremos de vivir bajo la gracia para vivir bajo la ley, y vivir bajo la ley es regresar a la esclavitud de la cual el Señor ya nos hizo libres. Recordemos lo que dice Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Juan capítulo 8, versículo 36, al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Y segunda de Corintios 3, 17, que nos enseña que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que, mis amados, disfrutemos de esa libertad que tenemos de ya no estar bajo un régimen de meritocracia, de obras, bajo una espada de Damocles, de que podemos perder nuestra salvación, podemos perder el favor, el amor, la bendición, de la aceptación de Dios por nuestras obras. Eso no puede suceder, pero también tengamos cuidado de no irnos al lado opuesto, es decir, el de usar la gracia como pretexto para darle lugar a los deseos de la carne. Recordemos también lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son enemigos de Dios, y el que vive por ellos no puede agradar a Dios. Así que, mis amados, disfrutemos esa libertad en responsabilidad que nos da la gracia de Dios, y que nos da el reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y quiero hacer una oración especial por cada uno de nosotros, para que el Señor nos libre del legalismo y de la religiosidad, pero también quiero hacer una oración por todos aquellos que no hayan reconocido todavía el señorío de Cristo en sus vidas y todavía estén atados a ese régimen de ganarse la aceptación de Dios para ser justificados, amados, aceptados, bendecidos y favorecidos. Déjenme orar por cada uno de ustedes. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta noche, levantando delante de ti a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que ya nos hemos acogido a la fe, a la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor, para que de ninguna manera, Padre, ninguna artimaña del diablo ni ningún argumento del diablo nos pueda hacer volver al sistema de las obras para ser justificado o mantener la salvación, mantener tu aceptación, tu amor, tu favor y tus bendiciones sobre cada uno de nosotros, Padre. También te pedimos, Señor, en esta hora,
que todos aquellos que no te han reconocido, Señor, como Señor y Salvador de sus vidas, en este momento, Padre, vengan delante de ti y reconozcan la inutilidad de sus propios esfuerzos para vivir una vida agradable delante de ti y vengan, Señor, a acogerse a la promesa de que somos salvos por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, reconociendo en su corazón, Señor, que Jesús es el Señor y que tú le levantaste de los muertos, Padre. Señor, te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también en esta hora, Padre, te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros, Señor, sane, liberte, restaure, afirme, fortalezca, establezca, Señor, a cada uno de nosotros en ti y también a cada uno de los nuestros en cumplimiento de tu promesa, Señor, de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa seremos salvos. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos que todos aquellos que todavía no han sido salvos en nuestra familia vengan al conocimiento de la verdad, sean atraídos por tu Espíritu Santo con lazos de amor, de la misma manera que aquellos que habiéndote conocido, Señor, se alejaron para vivir la vida del Hijo pródigo, sean vueltos en sí, traídos al arrepentimiento y nuevamente a ti, Señor, y aquellos que se han debilitado en la fe o se han enfriado en su amor por ti, sean avivados, Señor, en estos dones maravillosos que el Espíritu Santo estableció en nuestros corazones y sean fortalecidos nuevamente en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero hacer una última observación para todos aquellos que no han reconocido el señorío de Cristo en sus vidas. No existe una fórmula para hacerlo, solo existe una convicción en el corazón. Usted déjese guiar por el Espíritu Santo, reconociendo que es pecador delante del Señor y reconociendo que necesita del Señor Jesucristo para ser salvo. Y como dice la palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el que a mí viene es oveja de mi prado y nunca nadie lo podrá separar de mí. Así que le invitamos, si no lo ha hecho, para que lo haga con una oración sencilla que salga de su corazón, guiada por el Espíritu Santo, y sea de esa manera descendiente de Abraham por la fe y descendiente de la simiente que es Cristo Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza, solo recordándoles que tenemos dos recursos para bendecir su vida y afirmar su fe. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y el otro es nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, invitándolos para que visiten esos recursos. Son totalmente gratuitos, están ahí para la edificación de nuestra fe, de todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Muy bien, de esta forma llegamos al final de esta transmisión, recordándoles nuestra próxima transmisión el próximo lunes a las 8 de la noche y orando al Señor para que el Señor les colme de bendiciones esta noche y este fin de semana que inicia el día de mañana, y que todo lo que inicie en la semana entrante el día lunes sea con el favor, la dirección y la misericordia de Dios. Y les mando un abrazo a cada uno de ustedes con mi agradecimiento por conectarse a esta transmisión. Bendiciones y un abrazo para todos.